short citoplasmic, ARN. Solamente se van a traducir a proteínas los ARN informáticos. ¿Cuál es el ARN informático? El ARN mensajero. De tal manera que algunos ARN se traducirán a proteínas y otros ARN quedan transcritos como ARN y nunca se traducen a proteínas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la ARN polimerasa, que es la enzima, la única enzima que trabaja en procariotas, ella solita transcribe para ARN mensajero, para ARN de transferencia, para ARN ribosomal, heterogéneo nuclear, etc. Ella solita se da abasto para todo. Pero en eucariotas hay 3 ARN polimerasas y cada una de ellas sirve para transcribir los 3 tipos de ARN que conocemos, además de otros más chicos, como lo vamos a ver. O sea, habrá una ARN polimerasa para el ARN mensajero, habrá una ARN polimerasa para el ARN soluble y hay otra ARN polimerasa para el ribosomal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Además del factor sigma de reconocimiento, importantísimo para el inicio de la síntesis de la molécula de ARN, hay otros factores acoplados a la polimerasa o que trabajan asociados con ellos. Son los factores proteicos de transcripción, que como vamos a ver, sirven para algo muy importante. Por ejemplo, la señorita soltera es soltera. ¿Hay alguien que se ha casado? ¿Todavía? No. ¿Tú? ¿Sí? ¿Tienen bebés? Bueno, supongamos que la señorita sea soltera y la señorita tenga un hijo de 8 meses o de 5 meses de edad. Los dos tienen glándulas mamarias, senos. ¿Cuál de las dos secreta leche? Ella. ¿Por qué no ella? Si ahí están los genes para la lactosa. Porque los genes no están activados. Y si se activan, son inducidos. En estos casos, inducidos ¿por qué? Por hormonas prostaglandinas, por ejemplo, que hacen que estos factores de inducción le digan a la transcripción: oye, transcriban que tiene que haber lactosa, transcriban que tiene que haber lactosa. Se suprime ese impedimento y comienzan a buscar la lactosa que tiene la señorita, y que en ellas están inactivos, silentes. Entonces vamos a ver que hay factores de transcripción que reconocen estos segmentos. Y hay otros que le dicen: oye, a mí no me vengan con cosas. Yo, donde encuentro regiones promotoras, ahí voy a trabajar. Y comienza, una vez que comienza la región promotora, sintetizan. Es que no tienen restricciones. Sin embargo, hay otros que comienzan a trabajar y cuando quieren elongar, le dicen: esto, soltera, ¿para qué le vas a sacar leche? O a nosotros, el gordito, bueno, los viejitos y los gorditos tenemos pechos así. Tenemos pezones. ¿Acaso nosotros damos de la carne? No. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay factores de inducción. Porque cuando comienzas a... Porque el gen ese de la lactancia para mí, el gen de la lactancia para mí y de las solteras, ¿existe o no existe? Existe. Y si existe, ¿tiene su región promotora, sí o no?
Sí. ¿Y esa región promotora puede ser reconocida por la ARN? Sí. ¿Y si es reconocida, por qué? No. Lo transcriben. Porque hay uno de esta banda, factor proteico. Este es hombre y la señorita es mujer. Entonces hay tejidos, por ejemplo, nosotros producimos hormona del crecimiento con el dedo, con las células del dedo. No. Vemos con el órgano de corte. No. Tenemos los gustos de sabores en la retina. No, pues, porque hay factores que inducen a ciertos órganos a tener ciertas características en respuesta a los genes. La pregunta es, ¿acaso en las células de mi dedo no tengo los genes para producir hormona de crecimiento? Sí los tengo, sino que van a permanecer silentes. Silentes. Entonces hay factores que intervienen en la transcripción. Además, las precauciones que toma la célula para transcribir son tantas que a veces te dicen, sí, este gen se tiene que transcribir, pero ¿sabes qué? De repente este ARN mensajero no está muy bien hecho o va a trabajar muy a prisa. Hay que darle tiempo para que se modifique. Entonces, el ADN pone todo el gen y tú copias todo el gen y tienes un ARN mensajero que debe traducirse en una proteína. Y cuando se va a traducir en una proteína, le dice, tú estás inmaduro. Eres un ARN heterogéneo, estás todavía impuro. Además, cuidado, le dice, porque en cualquier momento eres presa de las endo y de las exonucleasas. Es decir, que se lo pueden comer. Vamos a prepararte, le dice. En primer lugar, ponte este gorrito. El gorrito se pone en el pie o en la cabeza. En la cabeza. Le ponen un cap que viene de capping, una cubierta, una gorra de 7 metilguanosina que se la ponen aquí, así, ¡blum!, en la cabeza. Y le dice, te estoy protegiendo. Y en los pies, o sea, en la cola, le ponen poli-A. ¿Qué es un poli-A? No es una polilla, poli-A. ¿Qué puede ser para ustedes un poli-A hablando de biología molecular? ¿Ya hablaste, Paquita? Dime. Dime. ¿Te quieres engañar? ¿Qué dime? Pero fuerte. Dime. Una polimerasa de adenina. ¿Qué cosa tiene que puede ser una poli-A? ¿Qué creen? Es un segmento largo de adeninas. Poli-A quiere decir un segmento largo de adeninas. Ustedes saben que puede haber adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina. Y a los pies le ponen, oye, adenina. Poli-A, una enzima lo hace, la poliadenulato, polimerasa. Gracias a esa poli-A, las enzimas no lo pueden atacar. ¿Qué tienes? Tienes un cap de 7-metilguanosina y tienes una cola de poli-A. ¿Eso te defiende de quién? De las enzimas nucleasas. Además le dicen, oye, tú no necesitas tener tantos segmentos, porque la proteína que tú vas a hacer solamente te necesita de estos segmentos. Por ejemplo, le dice, después de la cabeza, dice, tú sí sirves, tú también, tú no.
diciendo es que hay segmentos que van a servir para la síntesis de proteína y otras que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? ¿O qué deben pensar? Que con todas estas partes hay que sacar lo que no sirve y dejar lo que sí sirve. ¿Qué cosa es lo que sirve? Lo que se va a expresar. Los segmentos que se van a expresar se llaman exones. Exones. A ver, tú sí, ya. A estos segmentos se le llaman exones. ¿Por qué? Porque se van a expresar. Tú no. Entonces, ¿qué haces aquí? Si tú no te vas a expresar, se llaman intrones. Entonces, ese ARN va a tener exones e intrones. ¿Qué debes hacer con ese ARN inmaduro? Cortar y excluir los intrones y unir los exones. Entonces, intervienen enzimas de corte y ligasas. Los de corte excluyen los intrones y las ligasas unen los exones. Entonces, conviertes un ARN inmaduro en un ARN maduro, en un transcrito maduro. Esas son las cosas básicas, generales, que ustedes deben conocer de la transcripción. Lo demás vamos a verlo. Por favor, pongan la transcripción ahí en la pantalla. El que tenga manejar la transcripción no es. ¿Alguna pregunta? Lo que vamos a hacer ahora está desarrollado en su sistema. En caso de la diabetes, ¿los genes activos se inactivan? Sí, estaba en la carpeta. Mira si está en la carpeta. ¿Me decía, señor? En el caso de la diabetes, ¿los genes activos se inactivan cuando produce la diabetes? Claro, miren. Hay dos tipos de diabetes, ¿no? Bueno, el señor ya es un egresado, pero ustedes deben saber que hay dos tipos de diabetes. Uno son los diabetes que no tienen insulina. ¿Por qué? Porque las células beta de los islotes de Langerhans no la producen. Y los otros son aquellos que no tienen receptores para la insulina. O sea, tú tienes insulina en tu sangre, pero al no encontrar receptores es como si no la tuvieras. Entonces, cuando no tienes insulina, eres un diabético insulino dependiente. Y cuando no tienes receptores, eres un diabético tipo 2, porque el gen de los receptores se ha silenciado, se ha dormido. ¿Qué pasa? Es una enfermedad que ocurre adquirida, ¿no? Adquirida, porque el gen que te permite que los receptores de insulina aparezcan en la membrana plasmática, no ocurre eso. No ocurre. ¿Por qué? Porque el gen de ese receptor no está funcionando. ¿Qué ha pasado? Se ha quedado inactivo. ¿Qué ha habido? Ha habido factores de represión de la síntesis de ese receptor. En el caso de la insulina dependiente, lo que pasa es que ya no hay también el gen de la insulina, o este se ha quedado silente. Transcripción, sí. Ponlo en la copa. ¿Me entienden? O sea, el gen de la insulina es el gen que hace que las células produzcan insulina. Distinto es al gen del receptor de la insulina, que hace que la proteína que reconozca la insulina se exponga en la célula. En cualquiera de los dos casos hay supresión de esa, no de ese gen, el gen está ahí, pero el gen está silente, salvo que haya nacido sin ese gen, que eso es una mutación, es una enfermedad genética.
Puede que tú seas diabético de nacimiento. ¿Por qué? Porque no tienes el gen de la insulina. Ahí no hay silenciamiento, no hay gen. Y si no hay gen, no hay la insulina. En cambio, la diabetes juvenil y la diabetes de los viejos puede ser por silenciamiento gen. Vamos a ver algunas cositas que van a ayudarnos a entender esta clase. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Que ya he mencionado. Síntesis de ARN es sinónimo de transcripción. La síntesis de ARN se hace tomando como molde una molécula de ADN. Eso es lo que quiere decir. Además, esto es importante porque implica el traspaso de la información. La información está contenida y se va a mantener contenida en el ADN, pero te vamos a enviar una copia al ARN. O sea, estás traspasando información, pero sin ceder tus derechos. Tú te mantienes con la información en el ADN, simplemente estás enviando una copia en el ARN. Y recuerden que esta síntesis es de acuerdo a la complementariedad de las bases, con algunas diferencias. Que donde debas poner timina vas a tener que poner uracilo. Por lo tanto, no hay ribonucleótidos de timina, no hay. Hay ribonucleótidos de uracilo. ¿Cómo se llama el ARN producto de la transcripción? Transcrito. Sinónimo de ARN, transcrito. Hay un transcrito mensajero, hay un transcrito soluble de transferencia, hay un transcrito ribosomal. Transcrito. Recuerden que este transcrito puede ser inmaduro o maduro. Bueno, las diferencias entre el ARN y el ADN, la ribosa y el uracilo, ahí está. Pero hay que ver, como les decía, que no solamente hay un solo tipo de ARN, hay 3 tipos de ARN y más, como lo vamos a ver. Los funcionales, se llaman funcionales porque tienen que cumplir una función en la célula. Por ejemplo, el ARN ribosomal, ¿cuál es su función? Estructurar el ribosoma. El ARN soluble de transferencia, en la próxima clase lo vamos a ver. ¿Qué hace? Llama a los aminoácidos para hacer la síntesis proteica. Hay otro, el ARN heterogéneo nuclear o los nucleares pequeños o los ARN citoplasmáticos pequeños que intervienen en el transporte de los polipéptidos, ¿dónde? En las células eucarióticas. Y por otro lado está el único ARN informativo, que es el ARN mensajero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no siempre el dogma central de la biología termina en proteínas. A veces se queda en ARNs. Vamos a ver algunas cosas específicas. En la bacteria, la transcripción y la transducción tienen lugar en el citoplasma y son al mismo tiempo, son simultáneos. En eucariotas, la transcripción en el núcleo y la traducción en el citoplasma. ¿No es cierto? Muy bien. En procariotas existe solamente una polimerasa. Una polimerasa en procariotas. Ella va a servir para copiar o transcribir cualquier ARN. Mientras que en eucariotas hay diferentes polimerasas, 3 hay. Y cada una de ellas especializada en la síntesis de cada uno de los tipos de ARN. En procariotas, los ARN mensajeros son poligénicos. Poligénicos quiere decir que en una misma burbuja se pueden formar varias copias. Varias copias. Policistrónicos también se le llaman a este tipo de ARN. Mientras que en los eucariotas es
monogenéticos o monocistrónicos. Que un ARN mensajero informa para sintetizar un solo polipéptido, una sola proteína. Mientras que los policistrónicos, en bacterias, un solo ARN mensajero se sintetiza y después se corta. Y cada uno de los ARN mensajeros sirve para sintetizar una proteína distinta. Miren, yo soy policistrónico, bacteria, ¿ya? Y voy a sintetizar un ARN mensajero. Y sintetizo un ARN mensajero muy largo. Lo corto en 4 pedazos. Y tengo 4 pedazos de ARN mensajero. Un pedazo me va a servir para hacer esta cadena polipeptídica. El otro para hacer esta cadena polipeptídica. El otro pedazo para hacer esta y el otro pedazo para hacer esta. ¿Los 4 tipos de polipéptidos son iguales? No. Son distintos. Tienen distintas secuencias. Pero han sido hechos de una sola vez. En cambio, en eucariotas, si yo quiero sintetizar esta proteína, tengo que hacer una transcripción. Si quiero hacer esta, tengo que comenzar otra transcripción. O sea, si yo quiero hacer, como dice, en eucariota los ARN mensajero son monogenéticos o monocistrónicos, quiere decir que un ARN mensajero informa para un solo polipéptido, mientras que en el policistrónico, un solo ARN mensajero informa para varias cadenas polipéptidas. Eso es lo que quiere decir. Y esa es una buena diferencia. Ya saben que en el examen va a venir esto, ¿no? Diferencias entre la transcripción en eucariotas y procariotas. Ahí tienen las ARN polimerasas de las eucariotas. La 1, la 2 y la 3. Y la 1 sirve para el ribosomal. La 2, para lo que les dije, heterogéneo nuclear, el transcrito inmaduro, ¿se acuerdan? Antes del CAP, antes de los citrones y de los exones. El transcrito inmaduro se llama heterogéneo nuclear, que después del procesamiento se convierte en ARN maduro, que se van a traducir a proteínas. Y la ARN polimerasa 3, que sintetiza los ARN de transferencias o solubles, pero además los ARN nucleares y citoplasmáticos, pero además el ARN de 5S. El único que sintetiza segmentos presebosomales de 5S es la Col3. El único. A las ARN polimerasas también se le llaman transcriptasas porque su producto es el transcrito. Por eso se le llama transcriptasas. A diferencia de lo que ocurre con las ARN polimerasas, carecen de función correctora. ¿Se acuerdan que les dije? Por 2 razones. Porque los transcritos son cortos y porque tienen vida media corta. Por eso. No tienen función correctora. Ahí vemos en negro y rojo, aquí, ¿qué es esto? El ADN. Y en negro va a ser la hebra que se va a transcribir. Y en rojo, la hebra que no se va a transcribir. Cuando se forma la burbuja de transcripción, que es esto, nosotros notamos que la hebra en negro va a servir de molde para que la ARN polimerasa sintetice este segmento de ARN en esta dirección, 5' hacia 3', parecido al del DNA. Y como la hélice estabilizadora no codifica. Es innecesario
que para que esta cadena avance, se tiene que desenrollar esta sección. ¿O no? Claro. Pero a medida que va avanzando la síntesis, esta se tiene que ir enrollando. Se desenrolla por delante y se enrolla por detrás. Vamos a ver que eso responde a un término que está en inglés. Liquiding, un liquiding. Vamos a ver. Ahí están las dos cadenas. Ahí está la polimerasa. Miren la polimerasa. Todo este complejo proteico, todo esto es la polimerasa. Y ahí hay factores hay factores que intervienen. Alguno de esos puede ser el factor signo. Alguno de esos. Los otros pueden ser los factores de transcripción proteica. Pero todo forma la ARN polimerasa, una enzima. Y miren la dirección en que transcribe, ¿cierto? Esta es la dirección en que transcribe. Por eso les decía que mientras que una de las cadenas se tenía que desenrollar, un weeding, ¿qué cosa quiere decir un weeding? Desenrollar, relajarse quiere decir. Cuando tú estás así con los músculos contraídos y tomas un relajante muscular, ¿sí? Un weeding, te estás relajando. Mientras que la otra, reweeding, se llama rebobinarse. Relajarse no, contraerse, espiralarse. A ver, si tú tienes esto, ¿ya? Tienes un hilo y lo vas envolviendo, estás rebobinando, ¿ya? Y cuando haces al revés, estás desembobinando. Cuando haces esto, te estás relajando. Cuando haces esto, te estás embobinando, rebobinando. Lo que quiero decirte es que mientras que por un lado te tienes que desenrollar, a medida que pasa la polimerasa, la otra se vuelve a enrollar. Eso es lo que significa. Y mientras tanto, ustedes pueden notar las dos hebras, ¿no es cierto? La hebra no codificadora, el dotted frame, cadena no patrón. Y acá tenemos la cadena que se está codificando. Esta es la cadena, el play, la cadena patrón. Pero fíjense que a medida que se va sintetizando la cadena de ARN en verde, pueden notar que en algunos momentos se forma un híbrido de RNA con DNA. Ese híbrido es temporal, pero que mantiene unido a la cadena de ARN, al ADN, mientras dure la transcripción. Pero cuando termine la transcripción, es obvio que tiene que desprenderse. ¿Desprenderse quién? ¿Quién se tiene que desprender? El ARN. O lo jala o lo desnaturaliza. Pero además tiene que desprenderse también la polimerasa. ¿Qué necesitas para la transcripción? Necesitas, aparte de una cadena codificante, la otra descodificante, necesitas una región promotora y una terminadora. La pregunta es, ¿qué vas a sintetizar? ARN. Por lo tanto, ¿dónde está la región promotora y la región terminadora? ¿En dónde está?
en el ADN, que es donde tú vas a hacer el reconocimiento, ¿no?